Luis Taracón y la ausencia del profesor Ramón Chávez. Entonces, mi nombre es Dora Marín y hoy los amigos Marcos y Ana me han pedido que coordine esta mesa. Es la segunda mesa sobre educación. Entonces, tengo el gusto de presentarles a nuestros panelistas, el profesor Óscar Espinel, profesor de la Universidad Minuto de Dios y de la Universidad Pedagógica Nacional. Óscar está en Bogotá, miembro del Grupo de Investigación Pensamiento, Filosofía y Sociedad y de la Red de Investigación en Educación y Pensamiento Contemporáneo, RIEPCO. Algunas de las áreas de especial interés son filosofía de la educación, estudios Foucaultianos en educación, enseñanza de la filosofía, educación en derechos humanos y formación ciudadana. Es autor de diferentes libros, entre ellos Educación en Derechos Humanos en Colombia, aproximación desde sus prácticas y discursos, Freire y la educación en derechos humanos, inflexiones e intersticios, y Pensar la intemperie, ensayos filosóficos. Trabaja en un proyecto editorial que lidera como editor académico y sus más recientes trabajos publicados en revistas académicas giran en torno a la enseñanza de la filosofía, los derechos humanos, la formación ciudadana y la exploración de herramientas Foucaultianas para la investigación en educación y pedagogía. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Óscar. Estamos hablando entre 20 y 25 minutos, Óscar, para la presentación de cada uno de ustedes. Sí, buenas tardes. De antemano debo pedir disculpas, estoy un poco afectado por el cambio de clima. Voy a intentar leer un texto que he traído, lo leeré detenidamente, intentaré intervenir lo menos posible para ver pues, si logro culminar el texto. Para iniciar, pues agradecer a Ana, a Marco y a José Luis Gómez pues, por la invitación al evento, por la organización de este. Y pues por supuesto un cariñoso saludo para los colegas y amigos, mucha solidaridad y compañía pues desde Colombia. Mi texto lo he titulado Nación y Civilización, un solo pueblo, una sola nación. Esto hace parte de un proyecto de investigación, lo cual es importante y les ruego el favor de tenerlo muy presente porque es un trabajo que recién inicia y en el cual sigo trabajando y por supuesto sus aportes e intervenciones para mí serán muy importantes para continuar con este trabajo de indagación y exploración. Gobierno con la verdad, el primero, acá. Foucault inicia el curso de 1980 con la historia de Septimio Severo, emperador romano entre el año 193 y 211. Usa la imagen de Septimio Severo para ilustrar uno de los temas que le va a interesar presentar durante el curso de ese año, la manifestación de la verdad o la liturgia. O si se prefiere, la relación entre el ejercicio del poder y la verdad. Septimio Severo, comandante de las legiones de Panonia, antigua región de Europa Central, y nacido en Leptis Magna, ciudad de Cartago, al norte de África, hace pintar el cielo estrellado en el techo de la sala, desde donde dicta sus sentencias y hace saber sus decisiones. Pero no es cualquier cielo, lo recuerda Foucault. Se trata de la ilustración del posicionamiento de las estrellas el día de su nacimiento. Ello bajo la pretensión de ubicar en el movimiento de los astros su destino y por tanto, en cuanto emperador, el destino del imperio. Ahora bien, como es de pleno conocimiento, una de las grandes preocupaciones de los griegos es el relacionado con el logos, preocupación que llega hasta los romanos en el proceso de asimilación cultural que caracterizó a dicho imperio. La idea del logos permite a los pensadores griegos plantear la existencia de un orden en el universo regido por leyes. Leyes que a su vez pueden ser descubiertas por el ser humano y además ser expresadas a través de sus sistemas lingüísticos y de pensamiento. Con todo ello, fue posible para el hombre greco-romano construir explicaciones racionales respecto al mundo y sus órdenes. Otro detalle, para nada menor, es que tales leyes no solo gobiernan el universo, sino que rigen todo aquello que lo compone. Conocer las leyes del universo, por tanto, permitirá reconocer las leyes bajo las cuales ha de gobernarse la ciudad y bajo las cuales ha de ajustarse la conducta humana. Por tanto, cuando Septimio Severo intenta hacer coincidir su reinado con las leyes del universo, amparado en los conocimientos astrológicos de la época,
intenta mostrar que hay una correspondencia entre sus mandatos y la ley natural que ordena el universo, una ley superior al mismo imperio. Ahora bien, el cielo estrellado en el Palacio Septimio Severo tiene como función crear un nuevo orden a partir del relato mágico religioso con la fuerza suficiente para sostener la violenta apropiación del trono luego de los asesinatos en Roma de los emperadores Cómodo, Pertinax y la inescrupulosa subasta del imperio por parte de la Guardia Pretoriana dentro del año que es conocido dentro de la literatura como el año de los 5 emperadores. El recurso mágico religioso del cielo astral, que establece una total coherencia con las leyes de los astros y el destino, ha sustituido en el episodio de Septimio los principios racionales del derecho que imperan en la ciudad y que, en palabras de Foucault, no es más que el eco de otro sistema mágico religioso. Un nuevo orden de verdad para la ejecución de la política y el gobierno del pueblo. Esta escena de la historia del Imperio Romano ilustra el hecho de que, como nos dice Foucault, nos costaría mucho encontrar el ejemplo de un poder que no se ejerza sin acompañarse de una manera u otra de una manifestación de verdad, hasta el Foucault. Manifestación de verdad que excede el conocimiento formal y especializado que se requiere para gobernar. Es decir, un saber que rebosa los límites e inmediatez del conocimiento de las cosas, de los individuos, de las poblaciones y de las regiones a gobernar. Es una verdad, en el ejemplo de Septimio Severo, que complementa y excede el saber de los grandes juristas de su época, de la talla de Ulpiano, Plautiano o Papiniano, entre otros. De hecho, el mismo Foucault aclara que el emperador tenía formación jurídica, por lo cual, continúa, es obvio que no desconocía el derecho romano ni las demás doctrinas de los juristas del imperio. Aún más, esa verdad excesiva, entre comillas, no pertenece por completo al orden de los demás conocimientos. De hecho, es una verdad que supera los sistemas de conocimiento circulantes e incluso los sustenta, les sirve de base y los desborda. Así las cosas, existe una serie de relaciones entre la política y la manifestación de la verdad, que no se restringen a un cálculo utilitarista o al acomodamiento racional e intencionado de un cuerpo de saberes expertos, como los que, por ejemplo, objeto o parte del tema de este coloquio, parecen rastrearse en trabajos anteriores del autor en medio del análisis de la gubernamentalización del Estado. El conocimiento mismo, el conocimiento científico y objetivo, en tanto producción de la verdad mediante sofisticados y especializados métodos, no es más que una de las muchas formas posibles de la manifestación de la verdad, nos dice Foucault. Lo verdadero desborda definitivamente los regímenes de verdad existentes. En fin, a esta serie de procedimientos por medio de los cuales se saca a la luz aquello que se postula como verdadero es a lo que el pensador francés dará el nombre de dialecturgia en su curso de 1980 titulado, como sabemos, del gobierno de los vivos. La imagen de Septimio Severo podría verse repetir, por lo dicho hasta aquí, en el escenario histórico colombiano. O, visto desde otro ángulo, podemos emplear la imagen de Septimio Severo y la relación entre poder y verdad para examinar algunos momentos de la historia de configuración de la nación colombiana objeto de mi investigación. Por ejemplo, podríamos reparar en el hecho que en la construcción de la Constitución Política colombiana, a través de los distintos periodos de su historia como nación soberana, es decir, después del movimiento de independencia, en las diferentes versiones de la Constitución, parece asomarse una estrategia similar a la empleada en la República Romana del siglo II y III de nuestra era, a saber, la instauración del poder bajo la invocación de una verdad eterna, inamovible e incuestionable. En esta ocasión, no será el logos de procedencia griega el que sostenga las regulaciones del poder, sino que será su traducción hebrea, Yahvé o Dios. El cuarto evangelio del atribuido a Juan inicia con la siguiente afirmación, que quizás conozcamos el versículo. En el principio, dice el evangelio de Juan, en el principio existía la palabra, existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y la palabra o el verbo era Dios. Como es sabido, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. El Evangelio de San Juan es uno de aquellos escritos originalmente escritos en griego y en sus primeras líneas presenta al Dios hebreo como el logos griego. Pero, en definitiva, lo que aquí nos parece relevante para nuestro estudio, más allá de los análisis exegéticos,
es esta proximidad declarada por el cuarto evangelista, reconocido como el discípulo amado entre el Logos y Dios. Desde estas coordenadas de análisis, el Dios que es invocado al inicio de las distintas versiones de la Carta Constitucional colombiana como sustento del derecho que regirá en cada momento de la historia patria, podría verse muy próxima a la idea del Logos que Septimio Severo representaba en el techo de su palacio, desde el cual pronunciaría edictos y dirigiría el destino del imperio. En ambos casos podemos evocar, siguiendo a Foucault, un gobierno plural. Y en efecto uno rastrea las diferentes versiones en ese primer siglo de la independencia en Colombia, y en todas el encabezado arranca o empieza pues mencionando a Dios como el soberano, como el garante de la verdad, el garante de la justicia, el garante de la legitimidad, en fin, el garante de ese nuevo orden social que se quiere instaurar, que entre otras es una república. Pero, más allá de apelar a la protección de Dios en la construcción de la nación colombiana e invocar su nombre como soberano para garantizar la legitimidad de la Carta Magna emitida para cimentar y guiar los destinos de la nación, nos parecerá aún más interesante extender los análisis hacia un hecho germinal en la construcción de la nación colombiana en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Aquí es importante aclarar, sobre todo para quienes no son colombianos, que la independencia de Colombia se da en 1810, pero será solamente hasta la Constitución de 1886, es decir, comienzos del siglo XX, cuando Colombia por fin logrará declararse como una república, como una unidad, como un Estado, después de un largo proceso de choques entre partidos denominado en la historia colombiana como la Patria Boba. Es decir, hubo todo un siglo de intentos fallidos por la construcción del Estado colombiano. Y en este momento aparece esta imagen que quiero tomar para el análisis. Una imagen que podríamos traducir sin temor a exagerar como el cielo estrellado en la sala del palacio donde se tomarían las decisiones del imperio bajo la palabra mayor del emperador, el primus inter pares. Este hecho en el que nos detendremos, emulando el ejercicio de Foucault, es la consagración de Colombia a la advocación del Sagrado Corazón de Jesús en medio de la construcción de la idea de nación dentro de la naciente República de Colombia. Un evento que puede parecer extraño, excéntrico y anecdótico, pero que en el análisis que proponemos permite rastrear la pervivencia de cierta matriz político-religiosa inscrita en un momento histórico determinante de la nación y además como elemento aletúrgico permitiendo la construcción de la idea de nación en torno a una nueva verdad, la de ser un solo pueblo bajo la protección de un solo padre. Matriz político-religiosa que acompañará las prácticas de ciudadanización en tanto sustento de la nación en construcción y las prácticas de gobierno que de allí se derivan. Aquello que está en juego es la formación de un ciudadano capaz de reconocerse a sí mismo dentro de la nueva semántica nacional y afirmarse como sujeto dentro de la unidad del pueblo que se pretende instaurar. Intentaremos entonces examinar de manera muy general, por cuestiones de tiempo, el símbolo del Sagrado Corazón como artefacto aletúrgico en relación con la necesidad de formar la idea de nación. Segundo apartado, un corazón que arde. El símbolo del Sagrado Corazón funcionará como elemento articulador de una nación en construcción, pero también, y de manera complementaria, como referente cívico-religioso que promulga y refuerza determinados valores políticos, morales y religiosos, en los cuales debe ser educado el pueblo, y en los cuales, por efecto de contragolpe, se pone en escena la Constitución misma como pueblo. Tales valores, como veremos, son los anclajes que cimentan la posibilidad de un relato nacional. La imagen del Sagrado Corazón aparece en la Edad Media, pero será hasta finales del siglo XVIII en Francia, donde logre consolidarse como estandarte de la cristiandad. El momento definitivo en la difusión del símbolo surge, recuerda una autora, una investigadora colombiana que ha hecho un largo trabajo sobre la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Dice esta autora, el momento definitivo en la difusión del símbolo surge en medio de las luchas de los chuanes, grupo contrarrevolucionario y defensor, escuchen esto, defensor de la monarquía en la Francia de comienzos del siglo XIX. En medio de este contexto, el símbolo reaparece como elemento cohesionador de una sociedad fragmentada por los embates mismos de la revolución y atormentada por los profundos cambios
de esta época revolucionaria. Un tránsito hacia el establecimiento de un nuevo orden social en un episodio similar al que ocurrirá en la República Colombiana de finales del siglo XIX, en medio de la exacerbada oposición entre, por un lado, los radicales liberales caracterizados por su anticlericalismo y por otro, el del catolicismo antimoderno de los conservadores. De manera progresiva, el símbolo irá sobrepasando las fronteras religiosas durante los siglos XIX y XX, en medio de procesos complementarios de secularización y sacralización, operando no solo como símbolo de piedad en su hálito religioso, sino principalmente como elemento capital en la reconfiguración de los vínculos entre los poderes civiles y los poderes eclesiales al interior de los procesos de estructuración de los estados modernos y además en medio de la crisis del poder temporal del Papa generada por las campañas de unificación de Italia en el proceso denominado históricamente como el Resurgimiento. Avanzada que, entre otras, culminará con la entrada de las tropas a Roma en 1870 y la anexión de los estados pontificios a Italia. De hecho, por esta época el Papa mismo se autodeclarará secuestrado en el Vaticano, porque todo está siendo rodeado, invadido, rodeado o controlado por los ejércitos italianos. Para el caso colombiano, en una simbiosis de los órdenes privados y públicos, el aparato iconográfico del Sagrado Corazón será pieza fundamental para la articulación de las voluntades, la formación de las bases ciudadanas y la conformación de una unidad, identidad y reconocimiento como pueblo, algo que está en juego y que pues, en Imperio, Jarinegui nos ayudan también a entender un poco más la idea, el proyecto, la empresa de generar un pueblo y que en el caso de Colombia será el pueblo de Dios, el pueblo de Colombia. El buen ciudadano será aquel que se distinga fundamentalmente por ser un buen creyente. Un buen colombiano será, por consiguiente, quien se destaque, esto ya lo leí también, será esta la idea que prime por entonces tanto en las calles y hogares como en lugares y decretos oficiales. Será esta la convicción que atraviese la formación de los nuevos ciudadanos en la República de Colombia, la necesaria figuración como un creyente piadoso, aparecer frente a los otros como un creyente piadoso. Esto es el cultivo y la teatralización de una vida cristiana ejemplar. Y cuando uno revisa el archivo, precisamente se hace mucha insistencia en que no solamente basta con reconocerse a sí mismo como cristiano, sino que los demás lo reconozcan como cristiano. Al punto que incluso, que no voy a extender, pero incluso cuando se intenta ingresar a los colegios, a la universidad, se debe ir recomendado, una de las recomendaciones que debe acompañar lo que hoy llamaríamos la hoja de vida es precisamente la recomendación del cura del pueblo, ¿no? Y precisamente confirmando, dando consistencia, confirmando la piedad misma del creyente. El corazón, que es fuente de amor, pero también, explica Cecilia Enríquez, de intimidad e interioridad. Por tanto, el corazón de Cristo posibilita esta filiación, vincula, unifica la fe y el amor de su rebaño, congrega. Alrededor del corazón de Jesús se reúne y conforma un pueblo, un rebaño. Si bien el corazón como aparato iconográfico sostiene la comunión de un pueblo, la intimidad con el Dios amado y la interioridad de la devoción en la vinculación con Cristo también simboliza la centralidad. El pueblo que se hace uno en el amor de Cristo encuentra en el llameante corazón la expresión de su presencia en el seno de la Iglesia. Allí, y solo allí, podrá forjar la intimidad del encuentro con la palabra salvadora y el amor reparador. Precisamente con el desarrollo iconográfico del símbolo a través de los siglos se sumará un nuevo elemento en su espectro simbólico, la noción de reparación. Dentro del credo de la Iglesia, la noción de pecado es un eje central, por lo que la devoción coexiste con la condición pecaminosa de la humanidad y la penitencia. El corazón sangrante, atravesado por la lanza, recuerda el sacrificio de Cristo por la redención del hombre. Y recordemos el contexto político que se está viviendo por esta época. El dolor de Cristo, expresado en la figura del corazón sangrante, invita a la penitencia y al arrepentimiento para reparar su sacrificio, sobre todo aquellos que están atacando la fe cristiana. Solo así, volviendo a la comunión con Cristo, serán posibles la redención, la paz y el amor.
amor y dolor, reparación y redención, sabiduría interior y penitencia, intimidad y encuentro personal con Cristo en el corazón de la Iglesia. Todo ello reúne el simbolismo iconográfico del Sagrado Corazón desde fines del siglo XV en Alemania y Francia. No obstante, tal como hemos destacado, será hasta la época moderna en donde el símbolo se revista de toda fuerza cultural, litúrgica y social, y así es que llegará al territorio colombiano, precisamente de la mano de los jesuitas. El santo Juan Leunes, 1601-1680, fue el primero en fundamentar teológicamente en la era moderna el culto al corazón de Jesús, pero será Margarita María de Alacoque quien defina los elementos iconográficos precisamente a partir de una serie de sueños, quien defina estos elementos iconográficos del Sagrado Corazón inmolado por la salvación de los hombres en medio de las guerras de religiones. El lenguaje empleado por Margarita María en sus revelaciones, de acuerdo con Lebrun y citado por Enríquez, presenta todo un vocabulario monárquico para el siglo XVII, que aparece como un reflejo del conflicto político-religioso del momento, a saber, la lucha de la monarquía francesa contra el protestantismo. Y resalta Enríquez en este punto el hecho de que casi un siglo después, para la Revolución Francesa, o para los años siguientes a la Revolución Francesa, después de la aparición de la Santa Francesa, los bandeanos, campesinos franceses, organizados militarmente, que se oponen a las ideas de los revolucionarios del siglo XVIII y de gran incidencia en la conformación moderna del símbolo, sean, además de defensores del monarca y antirrevolucionarios, defensores de la fe católica. Todo lo cual destaca el funcionamiento político-social que adquiere el símbolo en medio de las tensiones político-religiosas que despiertan las luchas de religiones en el siglo XVII y en el proceso revolucionario del siglo XVIII en Francia. Funcionamiento político-social que resurgirá nuevamente durante el siglo XIX en las luchas contra las ideas liberales, laicistas y anticlericales, extendidas por el mundo en la configuración de los Estados-nación. Artefacto político-social que opera entonces en dos registros, el cívico y el religioso, y que tiene como efecto el establecimiento de un orden, la constitución de determinadas subjetividades y la defensa de los principios cristianos en el cuerpo social. Lo interesante de este análisis de Lebrun es el uso del símbolo en defensa del poder monárquico y la definición tanto de las relaciones del soberano para con su pueblo, así como de las conductas reservadas a los súbditos para con su soberano. El conjunto de la corona de espinas que ciñe el corazón iridiscente coronado por la cruz es signo tanto de la soberanía de Cristo sacrificado como de su naturaleza divina. Rey de reyes, soberano universal. La potencia del símbolo logrará en cada caso proyectar, y esto es importante, la idea de unidad nacional, que es lo que está en juego, la idea de un pueblo, y en este caso un pueblo, el pueblo de Dios. Vamos a ver un poco más el uso de todos estos referentes que he venido empleando para mostrar un poco el aparato iconográfico de manera muy rápida y la manera como funcionaría esto del Sagrado Corazón de Jesús para la constitución de la nación colombiana. Tercer apartado entonces, definir la nación del Sagrado Corazón de Jesús. No sé si lo sepan, pero Colombia es conocida precisamente, o al menos nosotros nos declaramos el país del Sagrado Corazón de Jesús, y aparecen múltiples expresiones. Me causaba mucha curiosidad también ver que en México hay una gran figura, pero indagando muy superficialmente, creo que es algo mucho más reciente. Tendría que también indagar un poco más allá para encontrar quizás algunos elementos. En 1870, fíjense que en 1870 sucede la entrada de las tropas al Vaticano, y aquí en 1870 también será una fecha muy importante para Colombia, ya lo veremos, o este periodo. En 1870, en otro suceso de especial relevancia dentro de la revisión propuesta, Francia, que hasta entonces había evitado la invasión de Roma por los ejércitos italianos, es atacada por los alemanes en lo que se conoce como la Guerra Franco-Prusiana. La destrucción y desasosiego producido por la invasión alemana movilizó a los creyentes en torno a la propuesta de realizar un voto nacional al Sagrado Corazón
implorando la mediación divina para la finalización de los males que padecía la sociedad francesa. Y de hecho, ante la situación de Francia tener que ir a protegerse sus territorios, descuida el Vaticano, descuida la ciudad del Papa, y por eso también es que logran los italianos entrar. Lo intentaré. Bueno, esta movilización fue ratificada por la Asamblea Nacional Francesa en 1873 y en 1874 se coloca la primera piedra de la Basílica del Sagrado Corazón de París. Ya al otro lado del Atlántico, una vez desvanecida la tutela política de España, las otrora colonias españolas en Sudamericano se vieron en la urgente e histórica tarea de crear las nuevas condiciones para la fundación de los estados que exigían la modernidad y las dinámicas mismas de los mercados internacionales. Este afán por la consolidación de la gramática nacional se presentó como uno de los problemas fundamentales del borroso siglo XIX, cuyos límites cronológicos son difíciles de precisar, al menos para Latinoamérica. En este sentido, el primer siglo que siguió a la separación de España estuvo marcado por sendos enfrentamientos en las distintas geografías latinoamericanas por imponer o definir un proyecto o ideal particular de nación. La permanente discusión acerca de lo que debía o no debía ser la nación hizo de este siglo un momento completamente sumergido en la política. Una tensión política que germina por permear todos los rincones de la vida de la época y generalmente culmina en expresiones ascendentes de violencia. Tal será el caso de la profunda guerra civil en la que se ve abocada la sociedad colombiana en los albores del siglo XIX entre los partidos políticos tradicionales y que nosotros conocemos en nuestra historia patria, en la historia de Colombia, como la Guerra de los 1000 días. Una guerra sin límites y que amenaza con derrumbar los sueños de una nación libre, próspera y unificada. La separación de Panamá, por ejemplo, importante región dentro de la economía nacional para entonces, será uno de los funestos sucesos acaecidos en el seno de esta guerra. Tras 3 décadas después del voto nacional, 3 décadas después del voto nacional al Sagrado Corazón en territorio francés, el 22 de junio de 1902, la sociedad colombiana reunida en Bogotá se da cita para presenciar y sobre todo participar del magno evento que pretende apagar la violencia, este periodo de violencia emprendido por la Guerra de los 1000 días, y edificar la tan añorada y largamente aplazada Unión Nacional. Ese día se realizará a unos cuantos metros del centro del país el evento que dará inicio a la construcción del templo del voto nacional en Colombia, símbolo emblemático de la consagración del atribulado país al Sagrado Corazón de Jesús. Y si uno revisa la historia del Sagrado Corazón de Jesús o el referente al tema, encontrará que es una oleada, o sea, una oleada mundial en torno al voto de diferentes estados a la advocación del Sagrado Corazón. Y allí mismo, en medio de la celebración, toma la palabra el político y escritor colombiano José María Rivas Grot, que por entonces era el ministro de Instrucción Pública, que hoy conoceríamos como el ministro de Educación, pronuncia las siguientes palabras, solamente un fragmento, que me parece importante. En este voto nacional, y por favor, presten atención a cada una de las palabras que están puestas allí, porque todas dicen, en este voto nacional, cada uno de nosotros desea cooperar a la edificación de un santuario que sea el templo de todos para todos. Cada ciudadano que ama la patria, cada patriota, cada católico que desea el bien de la Iglesia, quiere colocar su piedra en un recinto donde se adore a ese corazón, que es todo amor para los justos y todo perdón para los extraviados. En una relación metafórica entre el templo y la nación, ambos en construcción, cada enunciado de este fragmento nos permite develar pistas que muestran la relación entre la Iglesia y el Estado debilitado que desea fortalecerse en torno al sueño republicano. Una Iglesia eterna, santa, justa, que es guía y que, por tanto, es fuente y garante del amor, la reconciliación, la paz y la justicia frente a un Estado desviado, pecador, violento y destruido. Todo esto apunta a la relación directa de la Iglesia con el proyecto de crear un relato icónico que convoque y sustente la tan esquiva unidad nacional. El proyecto de nación necesita un mito cohesionador para sostener su soberanía. El relato de nación se construye como verdad a partir de la incorporación del Sagrado Corazón en el imaginario del pueblo. La adhesión a la fe cristiana tendrá la fuerza suficiente no solo para encumbrar el símbolo,
sino también para formar a los nuevos ciudadanos en el respeto, reconocimiento y protección de la nación consagrada a su veneración. Con el voto nacional al Sagrado Corazón de Jesús, las alusiones en las distintas versiones de la Carta Magna, la entronización de las imágenes religiosas en las instituciones públicas y educativas, así como la consagración de las distintas ramas del aparato estatal a advocaciones y símbolos religiosos, se reafirma la naturaleza religiosa del Estado, que es república, de la cual la fe cristiana es apenas una manifestación. Se reclama así, en todo caso, una identidad católica de la nación, algo que yo intento llamar una identitas político-religiosa. Y voy a leer estas dos páginas ya para cerrar. Gobernar es educar. El profesor Carlos Noguera y ahorita precisamente tiene un trabajo muy interesante donde se invierten los términos. Educar es gobernar. Pues bien, en el archivo que he realizado, un gran líder político conservador, Miguel Antonio Caro, habla de gobernar es educar en medio de sus escritos políticos. En medio de las coordenadas político-religiosas que reclama la nueva construcción de la nación colombiana, Miguel Antonio Caro, importante líder político en el proceso de configuración de la República de Colombia, promulga que la religión es la fuente de todo principio y de toda moral. Toda acción política, dice Miguel Antonio Caro, debe ser una acción moral. Esta será una de las más inflexibles convicciones que defienda Caro, líder del Partido Nacional que lleva a Rafael Núñez a la presidencia y en cuyo mandato no solo se redactará la Constitución de 1886, sino que un año después se firmará el concordato con la Iglesia Católica y con ello la Iglesia Católica vuelve al país, pues había sido expatriada. Lo interesante de Rafael Núñez es que fue un liberal radical y se une con los conservadores y hace una de las constituciones más conservadoras que tenemos y que rige precisamente hasta 1991, que llevó un siglo esta constitución, más de un siglo. Miguel Antonio Caro veía en la ideología liberal radical un férreo enemigo de la tradición largamente acunada desde la Nueva Granada bajo el seno maternal de la Iglesia. De ahí su radical enfrentamiento con las ideologías liberales, laicistas y anticlericales. Caro aboga por la instauración de un Estado religioso en el que los vínculos entre la Iglesia Católica y la dirección política del país sean lo suficientemente fuertes. El cuidado de la moral y las buenas costumbres están por encima de cualquier otra función o preocupación del Estado. Un buen gobernante, en este sentido, es un buen pastor y su mayor ocupación está en orientar correctamente la moral de la nación. Asimismo, afirma Caro, el derecho, noción fundamental de las ciencias políticas, es una consecuencia necesaria y privativa de verdades teológicas tales como la providencia divina y la vocación sobrenatural de las criaturas. Quitadas estas nociones, no queda más derecho que el de la fuerza. Y en consecuencia, las sociedades se degeneran y se sumergen en el caos y la corrupción. La salud pública de la nación, dice Caro, depende de la conservación de los buenos principios y las correctas formas. Según Caro, la cuestión primordial para el hombre honrado que honradamente haya de influir en los destinos de un pueblo o colectividad de hombres es cerciorarse de cuál es la verdadera religión. Mientras no se resuelva esta cuestión, no hay principio de dónde partir. En este sentido, la principal obligación de la dirección del Estado es de carácter moral: ofrecer al pueblo la verdadera religión y cuidar de él. La acción política queda atrapada entonces en una matriz moral y moralizante o moralizadora. Es impensable una política sin fundamento moral o distante del cuidado de la moral y comportamiento de sus conciudadanos. Serán los principios cristianos los que no solo garanticen la salud del pueblo, sino además consoliden el orden, la armonía y la unidad de la nación. Por tanto, gobernar es educar, afirmará el ya citado uno de los artículos escritos por Caro, pues en su concepción tanto la sociedad como los hombres están obligados a creer y a orar. Los gobiernos, como los ciudadanos, deben ser hijos sumisos de la Iglesia universal. Su deber es obedecer y proteger a la Iglesia, representante de Dios en la tierra, fuente de toda verdad y justicia. Y termino con esta frase, dejando de lado un poco las conclusiones, pero pues por cuestión de tiempo voy a cerrar acá.
Dice Caro, es un error decir que la verdad nace del choque de opiniones. Repito, es un error decir que la verdad nace del choque de opiniones. No, dice Caro, la verdad nace de la fe y vive de amor y esperanza. Yo voy a